Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión de gestión financiera. Cuéntenos cómo están. Está Francisco, Juan, Cari, Patricia. Si nos escuchan bien ahí en el chat. Hola, Rafa. Hola. Vamos a esperar a ver si hay alguno de los participantes, ¿cierto? Nos escriben en el chat. Francisco, Juan, Cari, Patricia, si nos escuchan bien, para que podamos comenzar nuestra tercera sesión de gestión financiera. Ahí nos respondió Juan que sí, Rafa. Así que para que podamos comenzar, no sé si quieres subir la diapo. Dame un segundito, deja anotar. Silla y Patricia. Ya, ahora sí. Ahora vamos a subir inmediatamente. No me permite compartir todavía. ¿No te permite compartir? No. Vamos a... Ahora, Rafa. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces tenemos que ver si foto. Aún no, Francisca. Ya, déjame revisar. Sí, no hay problema. No hay problema. A todos, muy buenas tardes. Acá, desde la República Independiente de Algarrobo, los saludo a todos y a todas. Espero que estén bien. Se hizo como largo, digamos, ¿no? Ahora sí, Rafa. Perfecto. Ahora vamos a compartir. Acá vamos a ver. No, este no es. Dame un segundo. Debe tener compartir. Vamos a compartir, pero acá está. Ahora sí. Pero eso básicamente asesor alumnos de cuarto medio en de especialidad de telecomunicaciones y de contabilidad. Ya. Entonces, los discursos oficiales se sacan de las palabras de bienvenida y la Cecilia me pidió que ese día trabaje con... Ok. Rafa, hoy día vamos en la tercera sesión. Sí, lo que pasa es que voy a hacer un breve repaso. Ok. Se ve súper bien, así que te escuchamos. Una buena jornada. Muchas gracias, muy amable. Como bien le había señalado, muy buenas tardes. Me alegra mucho, digamos, estar nuevamente con ustedes. Espero que su semana esté en proceso y en muy buen pie, digamos, preparándose ya para las festividades de fiestas patrias. Espero que eso sea
positivo para socios. Aquí en Algarrobo todos se están preparando para esa actividad. Y así que nada, pues, a ponerle todo el empeño, digamos, ya algunos negocios están recibiendo, por ejemplo, los negocios del turismo, las hostales, están ya, sus reservas están todas copadas, lo que es muy buena señal, muy buena señal. Varios amigos de acá que tienen cabañas, que tienen hostal, están copados, digamos, ya no tienen todo ocupado, todo tomada, digamos, la reserva. Así que están súper contentos. Así que nada, pues, a que todo resulte bien. Vamos a hacer un breve resumen de la sesión pasada, ¿ok? Lo primero que nos planteamos fue del por qué, la pregunta del por qué conocer la situación financiera de nuestra empresa. Yo creo que es un tema que generalmente no nos detenemos, quizás más bien lo conversamos con nuestras parejas, digamos, con nuestros familiares o colaboradores, pero de manera no en específica, pero siempre estamos pensando obviamente en los recursos, obviamente, en cuanto a las ventas, en cuanto a que nos paguen, en cuanto a que hay que pagar. También tenemos obligaciones, así como también tienen obligaciones con nosotros también tenemos obligaciones. Y, y en ese sentido, en nuestra cabeza siempre está por un lado en la parte más bien de administrar la empresa y por otro lado también en producir. Entonces, hay que tratar de buscar un equilibrio. Idealmente, cuando se trabaja con más colaboradores, lo ideal es poder hacer una división de trabajo ahí que nos permita poder hacernos cargo también, acuérdense de lo que yo les señalaba, no ser esclavo, no ser trabajador de su propia empresa, ¿ya? Tratar de también equilibrar las tareas de administración. Entonces, el por qué conocer la situación financiera, leíamos que dentro de las cosas que se comentaron o que yo señalé, era para conocer la situación real del negocio, eh, para organizar de mejor manera los recursos, para tomar decisiones con fundamentos, para aumentar la rentabilidad del negocio. Entonces, un poco por eso es importante, digamos, el conocer la situación financiera. También hablamos de algunos conceptos generales o conceptos básicos. Hablamos sobre los conceptos de ingresos, ¿verdad? Que hay ingresos que son de explotación o ingresos relacionados con el rubro, giro, y hay otros ingresos que no son del negocio o que son externos al negocio, y que puede ser por la venta quizás de algún vehículo, que nosotros lo vamos a renovar, alguna maquinaria, que no es parte de nuestro rubro ni de nuestro giro, pero se genera ese ingreso. Y sobre todo, digamos, si es que, y ahí lo importante es tener claro que, por ejemplo, si ustedes venden una máquina que partieron, por ejemplo, trabajando con esa máquina y ustedes dicen, ¿sabes qué? Ha pasado mucho tiempo y ya la máquina ya cumplió su etapa y la vamos a vender. Y vamos a comprar una que no solamente cumple la misma función, sino que más bien es mejorada, en términos de que hoy día no es solamente eléctrica, sino que también es con pilas de litio. Eh, por ejemplo, dentro de esta pandemia, yo me di cuenta que los motores para generadores, perdón, esos motores generadores de electricidad, uno encuentra, digamos, a petróleo, ¿verdad? O con algún diésel, y ya ahora están vendiendo eléctricos y también están vendiendo unos que son con batería. Entonces, esta novedad, digamos, del uso de las tecnologías renovables eh, también es interesante porque en el fondo nos permite también resolver ciertas situaciones en las cuales eventualmente un negocio no podría funcionar si es que no tiene, digamos, electricidad, ¿no? Así es que también hablamos de los costos, aquellos costos que están relacionados directamente, digamos, generalmente el concepto de costo está vinculado directamente, digamos, con la producción o con las ventas. Eh, y posteriormente hablamos de los gastos, que está más bien vinculado con el tema administrativo de una empresa, ¿verdad? Y dentro de los costos habían tres segmentos o tres grupos en los cuales podríamos clasificar en los costos. Aquellos que están relacionados con la materia prima, los costos que están asociados con la mano de obra, ¿verdad? Y los costos asociados de la producción propiamente tal, ¿no?
Los gastos ya se los señalaba, y ahí aparecen los típicos gastos que generalmente, digamos, tenemos que preocuparnos. Obviamente que dependiendo del rubro, del giro, esto puede cambiar, ¿no? Un ejemplo gráfico que nos permitía identificar el comportamiento ideal de las ventas, que es lo que nos aparecía acá, estas que están acá, ¿no? Este comportamiento, ojalá siempre fuera así. Este que está, los costos fijos, y se nota porque son permanentemente, tienen el mismo comportamiento. Valen 30.000 durante todo un periodo y si se fijan, aquí hay una variación. Aquí, lo que está acá en el eje de la abscisa son la cantidad a producir. Entonces, indistintamente de que varíe la producción, los costos siempre se mantienen los costos fijos. ¿Ya? Y los costos variables tienen el mismo comportamiento que las ventas. Hola, don Enrique, ¿cómo está? Muy buenas tardes. O Enrique. Eh, entonces, esta era un poco la lógica del comportamiento, digamos, de los costos, de los gastos, porque están en directa relación a la parte productiva, a lo que cambia, ¿no? Y la importancia de conocer los ingresos y egresos de una empresa. eh, Planteamos que era para establecer objetivos realistas, para planificar mejor los egresos y proyectar los ingresos, para llevar un control de las finanzas de la empresa y de la persona, y para ser más eficiente en el uso de los recursos, para determinar en forma eficiente el precio de los productos o servicios. Entonces, si se fijan acá, hay bastantes condiciones, o más bien bastantes variables que nos permiten eh, hacer uso, digamos, de registros que nos permitan determinar los ingresos, digamos, los egresos en nuestros negocios, ¿ya? Tenemos bastantes beneficios. Ahora, estas cosas no aparecen por arte de magia, involucra toda una metodología de trabajo y ciertas técnicas de registro de la información, que obviamente eso está definido por convención a partir de lo que son los sistemas contables, ¿no? La contabilidad, que es, si bien puede variar de un país en otro, en general hay ciertos acuerdos internacionales en cuanto a que los pasivos son pasivos aquí y en la China, digamos, y que los activos son activos aquí y también en la China. Entonces, quizás bien lo que hay modificaciones son en los aspectos tributarios, ¿no? Los aspectos de los tributos que se pagan. En el caso, por ejemplo, hay países que eh, incluyendo a las personas naturales, tienen que hacer declaraciones de impuestos. Y pobre de los que no hagan declaraciones de impuestos, ¿sí? Entonces, y ahí utilizan hasta las boletas que gastan, digamos, porque en el fondo tienen que justificar sus ingresos, ¿no? Entonces, y tiene sanciones de cárcel incluso las personas que no hagan ese ejercicio. Obviamente en una repetición, incluyendo querer enriquecerse en base a evadir sus obligaciones impositivas con el Estado, ¿ya? Luego, hablamos de los objetivos realistas, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitábamos? Conocimiento, experiencia, recursos financieros, apoyo. Hablamos de planificar los ingresos, es decir, cuando hablamos de planificar, quiere decir que estamos proyectando. Entonces, en ese sentido, nosotros para poder proyectar o poder planificar o pronosticar, por ejemplo, ventas, que tiene que ver con ingresos, yo tengo que tener cierta información. Si ya tengo una empresa y tiene una historia la empresa, una historia de ventas, yo puedo utilizar esa historia de ventas y analizarla y decir, ok, esta historia tiene un cierto cumplimiento en el tiempo. Vamos a considerar como tiempo un año, 12 meses. Entonces, si es que yo me dedico a confeccionar ropa escolar, probablemente se concentre la compra de ese producto a principios del año escolar, ¿no? Y puede ser que en el tiempo, durante el año, vayan generándose ciertas renovaciones.
muchas veces los uniformes, los niños no crecen tanto y les queda, y les sirve. Eso depende también de la edad de los niños. Cuando son más chiquitos, crecen rápido, entonces como que el uniforme dura justamente el año. Entonces, bueno. Y eso les permite también, obviamente, proyectar los ingresos que se concentran en un periodo de tiempo. Parten ya, o sea, piensen ustedes que la referencia, que es como el indicador básico, digamos, de que llegó el periodo escolar, ya a la fecha todavía no veo ninguna publicidad relacionada, pero generalmente por ahí yo diría que octubre, noviembre ya empiezan la publicidad o los avisos relacionados con la compra de artículos escolares. Y si uno va a los supermercados, también empiezan a haber modificaciones en los diseños de las góndolas, en las grandes tiendas, también aparecen modificaciones, dejan un lugar exclusivamente para lo que es escolar. Entonces, uno a partir de eso va haciéndose la idea de que ya se aproxima, digamos. Ahora, bueno, antiguamente yo me acuerdo que en mi caso se compraba casi 2 días antes, 3 días antes, no más que eso. Hoy día no, pues, hoy día incluso se puede comprar hasta meses antes, ¿ya? Y es como comprar ropa fuera de temporada. Con la diferencia que acá no es más barato, digamos. Pero es así. Y establecer metas, ¿cierto? Para poder planificar ingresos y egresos hay que establecer metas. ¿Ya? Así que, y para llevar un control, también lo planteamos, ¿y qué necesitamos para eso? Algún sistema que nos permita generar datos, ya sea como gráfico o ya sea como el comportamiento de los resultados, de las metas que se van cumpliendo en el tiempo. Y, y para eso un calendario o una carta Gantt, como algunos quizás conozcan, eh, que nos permita poder llevar en un control, digamos, de toda esta planificación de estas proyecciones, ya sea de ingresos como de egresos. Y para ser eficiente, ¿qué necesitamos? Por una parte, la idea es que nosotros, de los recursos que tengamos, eh, seamos lo más eficiente posible. Y eso no es con el fin de que nos salga más barato, sino que sea el tiempo y las proporciones de elaboración de un producto, de la prestación de un servicio, vayan alcanzando un punto óptimo, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir de que nosotros en la medida que vamos tomando, vamos ganando experiencia, ciertamente vamos a ser más eficientes, digamos, con los recursos, con el tiempo en que nos vamos a demorar en entregar un producto o prestar un servicio. Y en ese sentido, eso también nos va a ayudar para poder planificar, proyectar y hacer un seguimiento también a estas planificaciones, planificaciones financieras. ¿Sí? Seguimos. Y finalmente, ¿qué es lo que nos interesa? Es saber cuánto es lo que gano y cuántos son mis costos y mis gastos. Eso es como muy importante, digamos, para efectos de tener un ordenamiento también del negocio. ¿Ya? Yo sé que ustedes se manejan perfectamente cuánto significa el vender 2 tortas o cuánto significa eh, 1 kilo de pan, pero es importante también el análisis en detalle, ¿ya? Porque ese es el que nos dice, mira, ¿sabes qué? Acá, esto de aquí, este, aquí se ha mantenido, pero también ha aumentado los costos fijos. Hoy día, por ejemplo, compré el balón de gas, el de 15, y claro, la última vez que yo compré estaba a 18.000 y tantos pesos y hoy día está a 23 y por ahí por un descuento que tenían ofreciendo de cortesía me quedó en 21. Entonces 18, 19, 20, 21, 3.000 pesos eh, no deja de ser, digamos, un aumento en el valor del gas, ¿no? Y si yo considero que, por ejemplo, en el caso de los que trabajan con gas para cocinar, para poder hornear, la pregunta que yo le haría es, ¿afecta eso en el precio del producto? ¿Afecta? ¿Qué creen ustedes? Ya empecé a trabajar con el chat, ¿ya?
Pues ya con esto ya después entramos en materia. Rafa, ¿te gustaría que le diéramos el micrófono a algún participante? Bueno, No, si quieres bueno, puedes compartirme tu pantalla y podemos ir mirando juntos lo que tienes en el sistema, lo que podamos mejorar o las dudas que podamos Tenemos tener a acerca de Enrique, ello. Francisco, Yanela, Javier, Juan, Manuela, Orieta, Patricia. ¿A quién le gustaría responder la pregunta que nos avisa ahí en el chat? Enrique. Enrique está respondiendo, le vamos a dar la palabra a Enrique. Hola, Enrique. Ahí te Hola, ¿cómo están? escuchamos. Sí, hola Enrique, ¿cómo estás? bien. Ahora sí, Qué ahora estoy bueno, conectado bien. primera vez que conversamos. Sí, Buena, primera vez que conversamos. Claro, en relación a sí, la pregunta, yo soy un convencido que esos costos se transfieren a los clientes, dependiendo del producto. sí, sí, sí. Entonces, En el caso de tu negocio, cuál es tu negocio, Enrique? playa y estacionamiento. Ah, perfecto. No me acordaba. Playa de estacionamiento. Oye, y ahí, ¿cómo Entonces, funciona? ¿Cuál es la lógica del precio? el, la zona, bueno, el aparcamiento es por una hora, pues y se cobra 1.000 pesos. Funciono desde las 10 de la Perfecto, mañana hasta las 19 horas. A perfecto. partir de las Ok, 20 horas ingresan empresas que le prestan servicio a la minería, que ellos se guardan de noche, pagan en Mm, forma mensual. y ese Entonces, sería como otro servicio. claro, es otro servicio que tengo yo ahí, Perfecto, los nocheros que le llamamos. genial. Ahí estás haciendo Pero, ahí estás siendo eficiente con el uso del espacio, porque lo estás claro, sí, po, aprovechando al máximo. Genial, claro, porque cuando yo llegué acá a Calama, en las noches yo veía que cerraba y no tenía vehículos, nada. Entonces claro, empecé a recorrer los distintos estacionamientos que quedan cerca acá del mío, y claro que ellos ¿ya? trabajaban con otra lógica. En las noches ellos guardaban vehículos. Entonces yo copié la idea nomás. Y claro, es rentable porque uno no Perfecto. gasta nada. Lo que sí No, po, después tuve que invertir en seguridad. Y cámaras claro, de videovigilancia, alarmas, extintores. Y eso fue como el gasto. perfecto. Pero de ahí no más. Y tratando de que la empresa te cumpla en el día de la fecha de pago. Porque ahí sí que ya es Ya, complicado. perfecto. Porque las empresas ¿Sí? contratistas en ocasiones dicen, es que se fue el encargado, te dicen. Se fue el encargado de recursos de Pucha. contabilidad. Tiene que hablar con el nuevo. Y el nuevo dice que yo no tengo ningún antecedente. Y ahí quedaste. Y ahí Mira, uno no sabe qué hacer. Claro, ¿qué es lo bueno? Que ahora Codelco por lo menos da la facilidad que cuando esta empresa son prestadores de servicios de Codelco, uno puede hacer un reclamo. lo aprieta, claro, Claro, y lo Codelco se aprieta por ese encarga lado. del tirón de oreja. Claro. Entonces por ese lado, por lo menos yo Sí. ahora no he tenido problemas. Pero el primer año sí tuve pérdidas serias de 6 meses de arriendo y no me pagaron nomás. Y perdí nomás. Y se fueron la empresa. Qué lástima. Pero Para no lo decir que nos otra pasa cosa, mucho pero de los chicos, claro, lo que sí, nos pasa mucho de los más pero chiquitos, de los comerciantes más pequeños. sí, exacto. Pero bueno, Pero he ido aprendiendo por lo aprendió menos. de esa experiencia, claro. Claro, y Y es un bueno día porque en el fondo leyendo un libro se lo puede transmitir. ¿Ya? hablaba un economista que había que invertir en los activos. Entonces ¿Ya? yo no entendía lo que me quería decir. Preguntando por aquí y por allá, un administrador de contratos de una minera, que es ingeniero, me dijo esto es ¿Ya? re simple, me dijo, tenéis que invertir en áreas donde tú consideres que puedes generar plata. Lo llevé a lo Mm, práctico
y empecé a arrendar el baño que yo tengo acá en el negocio, porque yo estoy al frente de los buses que van Ya, a San Pedro. Entonces fue rentable, mira, pero suma para la raya, después había que hacerle aseo al ujú, baño y había que sí, pues, comprar los elementos de higiene. Entonces era la parte desagradable del negocio. Y a eso del negocio. sumémosle que en ocasiones las personas no te cuidan algo tan sencillo como el agua. Te dejaban el agua corriendo, Claro, me echaron a perder el inodoro. Entonces lo que se veía como negocio en su momento, a fin de mes fue pérdida, porque tuve que comprar un nuevo baño y contratar un gas para cambiar la taza. Buenas tardes, tengo sencillos de 5 Ten, y moneda de 10. ten. Entonces ahí fui aprendiendo un poquito de lo que es esto de planificar, sí, claro, planificar sí, el claro. negocio. Claro. Porque claro, Pero estaba muy desordenado haciendo negocio. ya, ya. Entonces ahí Pero lo que lo yo bueno es que comentaba, usted nos transmite es que lo bueno que usted transmite es que efectivamente la experiencia también nos va ayudando a ajustarnos y a veces lo que pareciera tan maravilla no es tanto, sino que hay que tomarlo como un negocio donde uno invierte, pero también tiene que generar, mantenerlo. y la palabra más, Entonces, bien tiene que, sí, y lo eso es un más poco lo odioso de este que, tipo de negocio, ¿ya? el, el peligro, el riesgo, por ser lo que me pasa a mí, que más de una vez me ha pasado, Ujú. que me han pasado billetes falsos y perdiste Ah, los productos, perdiste plata y te quedaste más encima con un billete falso. Y eso frustra, sí, porque ¿quién le va a obvio, reclamar? A nadie. Entonces tú dices, tuve que haber invertido en este lapicito para reconocer los billetes falsos, pero no lo hice. Primer error. Tuve que haber comprado esta máquina que reconoce los billetes. Entonces uno va aprendiendo de sus propios errores y después uno ya está más atento, sí, porque perder, no sé, pues 20, exacto, 25 lucas, perdiste el día, parte de la mañana. sí, claro, O lo sí, que claro, pasa, no sé, pues cuando te traen los pionetas de la Coca-Cola, de la CCU, los productos, y te dicen viene todo. Y cuando tú lo estás sacando, no sé, pues te faltan Red Bull, faltan 8 Red Bull, perdiste, porque ya pagaste. claro. Entonces ahí es donde uno tiene que dedicarle tiempo a lo más chiquitito, revisar el pedido, porque si no, Y es lo que no es tu hacemos, plata. Y es lo que no hacemos, sí, claro, es lo que no hacemos, ¿ves? exactamente. Pero uno va No, aprendiendo mucho bien, en el día a día, y por sí, lo menos yo he aprendido harto con los mismos clientes que uno tiene acá, que tienen profesiones, oficios, y se manejan en el comercio, cómo ellos hacen sus negocios, sus frustraciones, y uno lo va compartiendo. Pero por lo menos exactamente. aquí yo he ido Pero- aprendiendo así, y sobre todo las clases estos talleres son muy buenos para mí. Claro, porque Lo que pasa, don uno, Enrique, es que, mire, y para mí es mejor escucharlo a ustedes también, a usted y a sus compañeros, porque en el fondo yo también creo que voy haciendo una suerte de efecto multiplicador. Entonces yo claro, no solamente hago clases de un contenido, de un tema en particular teórico, sino que también voy retroalimentando o voy dándole un mayor valor con la experiencia que ustedes mismos me han transmitido. sí, pues sí, eso es como nos vamos retroalimentando. Claro, sí, eso es Exacto. lo Y por eso es importante. importante que hoy en día el tema de red de apoyo es fundamental, porque así como usted ya ha pasado tanto tiempo en este giro, eh, usted podría darle una suerte de clase, digamos, a alguien que está queriendo partir con algo parecido, digamos. Claro, sí, yo he tratado de hacer eso. Y una vez aquí en Calama, en el Cercotec, el profe, el relator, me dio la oportunidad de que yo hablara, Perfecto. compartiera mi Eso es lo que experiencia. hay que hacer.
Y fue bien Súper. grato, fue bien grato, Sí, bueno, porque para mí qué bueno. muchos de los compañeros que yo tenía ahí tenían profesiones, muchos ingenieros, y que veían que el mercado laboral no lo estaba acogiendo, mucho ingeniero comercial, y más me Mm, acuerdo que habían psicólogos. Entonces yo veía que ellos tenían un miedo muy grande, un miedo sí, obvio, po. a esto, Pero imagínese, a estas aguas a ser turbulentas que independiente. significa el ser comerciante, claro, y ser responsable. Porque si yo quiero ahora, cierro el local y con lo que me hice me voy al mall. Pero sé que a fin de mes esta mala decisión me va a pasar la cuenta. Claro, Bueno, sí. Si yo quiero, cierro todos los días. Duermo hasta no, tarde, veo bien. la novela, lo que quiera. Pero a fin de mes, cuando me vengan a cobrar el arriendo, el dueño no me va a decir, pucha, qué bueno, usted descansó 10 días. No, pues va a querer su plata. Sí, obvio. Entonces ahí uno tiene que ser ordenado. Y una palabra que me gustó Exacto. mucho a mí un día que fuimos a un taller, uno también tiene que dedicarle tiempo al autocuidado. Sí, Descansar, no sé, el sábado o el domingo, trabajar media jornada, pero reventarse los 30 días durante, no sé, un buen par de años, pasa la cuenta. Entonces por eso yo trabajo siempre. hasta el sábado, media jornada, y de ahí cierro, Listo. porque es mejor. Porque en su momento había tenido la mala idea de trabajar las 24 horas, pero no, es Wow. para reventarse, es para reventarse. Y lo Sí, peor, pues. que uno no gana mucho. En las noches no gana tanto, No, ¿no? Entonces, mejor tener un horario, cumplir ese horario y descansar. perfecto. Porque Oiga, si don no, toda Enrique, la muchas plata que uno gracias. junta después, dígame, listo, aquí estaremos atentos. Muchas gracias por su aporte y de verdad la idea es que así como usted, se animen los demás también a tomar el micrófono en la medida que puedan, obviamente, y a compartir su experiencia. Así que Sí. continuemos, Enrique. ¿Le parece? Continuemos, Ya, don continuemos la Enrique, clase. gracias. Ya, gracias. Continuemos, ¿no? Gracias. Qué buena. Gracias, Francisca. De nada, Rafa, aquí estamos atentos por si alguien más quiere participar. Así que Exacto. continuemos como dices tú. Vale, gracias. Entonces ahora ya partimos lo que es la sesión número 3 y y de acuerdo a lo que señalaba, digamos, nuestro índice de contenido, vamos a hacer una breve introducción a lo que es la contabilidad, también conocido como el sistema. Y el primer punto se llama estructura de un sistema contable. Y aquí, básicamente, lo que vamos a hacer es yo les voy a explicar un pequeño modelito que se utiliza, digamos, incluso para poder entender cómo funcionan las empresas. Entonces dice, independiente del tamaño de los sistemas, la estructura que éstas tienen, siempre es la misma, tratándose de sistemas abiertos. Las empresas son sistemas abiertos. Nuestro cuerpo, nuestro ser, ¿verdad? Tanto físico como no físico, es un sistema abierto. Y tiene algunos componentes. Tiene un ingreso, una entrada, ¿verdad? Un proceso, salida, ¿verdad? También de algo, digamos, ¿verdad? Y retroalimentación con el entorno. Entonces, lo que acabo de señalar, que ustedes lo pueden apreciar en la figura, que está aquí, entonces, en el caso de las empresas que ustedes tienen, la entrada está relacionada, por ejemplo, don Enrique nos contaba de su negocio, que es una playa de estacionamiento. Entonces, ¿qué es lo que ingresa acá? Una demanda por un espacio para poder estacionar un vehículo. Y don Enrique lo que hace es le genera ese espacio y también le da tranquilidad de que las personas vayan a trabajar o vayan a hacer algún trámite, vuelvan, paguen por ese servicio, ¿verdad? Y se retiren, ¿cierto? Y esto vuelve a circular en términos de que en algún minuto también van a volver o van a retroalimentar, digamos, al entorno, al mercado, a decir, oye, ¿sabes qué? Anda a la playa de estacionamiento de don Enrique, ¿sabes qué? Te atienden súper bien,
Mira, el caballero tiene muy impecable, digamos, su lugar. Tiene incluso baño, tiene, mira, si estáis con sed, también puedes tomar bebida, además que queda frente al terminal de buses o de los buses que van a San Pedro, en fin. Entonces, esta es un poco la lógica de un sistema contable, que lo que hace, en definitiva, es registrar los movimientos, los ingresos de, ¿verdad? De recursos a la empresa y también las salidas de recursos de la empresa. Y eso después se traduce en un nuevo ingreso. Piensen ustedes que en una empresa ingresan insumos, ¿verdad? Ingresa dinero, ingresan personas, ingresan conocimiento y experiencia. Y eso se transforma en un producto o servicio que se va hacia el mercado, sale transformado en un producto, en un servicio, ¿cierto? Y después, ¿qué es lo que vuelve? Vuelve los buenos comentarios, que es la retroalimentación. Oye, qué espectacular la atención del negocio del local. ¡Pum! Y eso vuelve no solamente en comentarios, sino que también pagan por el servicio o el producto. Y así se genera este proceso, digamos, sistémico de relacionarse con el entorno. Y en la medida que los sistemas abiertos, empresas se relacionan con el entorno, van a poder mantenerse en el tiempo. Esa es un poco la lógica del sistema contable, es registrar estos ingresos y egresos de recursos de la empresa. Vamos a sacar estas líneas y vamos a avanzar. Entonces acá tenemos una pequeña estructura, ¿verdad? Que son los componentes del sistema contable y de la empresa. En la primera parte, yo espero que lo puedan ver todo, aquí tenemos los componentes de los sistemas. ¿Se acuerdan que eran 5? La entrada, los procesos, salidas, retroalimentación y el entorno. El sistema empresa, en cuanto a la entrada, yo les señalaba que es la demanda de los bienes y servicios. Es decir, hay personas que demandan eso. En términos de proceso, es la elaboración de la oferta de bienes y servicios. De la oferta, es decir, lo que yo voy a entregar. Y la salida es la entrega del bien y servicio. La retroalimentación son aquellas respuestas que afectan a la entrada y determinan la vigencia del sistema. Ciertamente, una retroalimentación negativa a una organización o a un sistema va a generar que en el largo plazo, digamos, o en el mediano plazo, este pueda extinguirse, ¿no? Bueno, y una manera como para verlo de una manera más directa es cuando ese sistema no responde al entorno normativo legal. Entonces, cuando una empresa no cumple con todas las medidas de salud, lo que hace el Ceremi de Salud, ¿verdad? O el Servicio Nacional de Salud va y supervisa, inspecciona, multa o clausura el negocio. Algunas veces lo clausura forever y otras veces simplemente lo clausura hasta que levanten, digamos, la observación o arreglen, modifiquen la situación que está generando, digamos, esta, esta falta, digamos, a la norma de salud, ¿ya? Y el sistema empresa está obviamente dentro del mercado. Y ahora, el sistema contable, ¿qué es lo que permite registrar en cuanto a la entrada? Es decir, aquí nosotros vamos a analizar así y hacia abajo, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la entrada o del componente de entrada de un sistema, lo que registra son hechos económicos, por ejemplo, transacciones, ¿no? Las transacciones es un ingreso de recursos que entra a la empresa. Desde el punto de vista de los procesos, por ejemplo, un proceso productivo, cuando se arma un plato de comida o cuando se produce un kilo de pan o una torta, el sistema contable, ¿qué es lo que hace? Hace una medición y registro de esos hechos económicos. Es decir, por ejemplo, cuando ingresan harina, los quintales, registra, ¿verdad? Pero compra de 5 quintales de harina del molino tanto. Precio, tanto, IVA, tanto. E ingresa al registro. Fecha de duración o máxima duración, tanto. Perfecto.
Y esos son antecedentes que también le va a servir a la persona que está encargada de la producción. Y en cuanto a las salidas, ¿en qué se traduce? Se traduce en información económica financiera. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué información económica y financiera? Porque finalmente la salida se traduce también en que un producto que se fabricó con activos que nosotros teníamos, ¿verdad? Salió de la empresa, pero salió transformado en otra cosa. La harina se transformó y se fue como pan, ¿cierto? Se fue 1 kilo de pan, 2 kilos de pan, 500 kilos de pan a la semana, y así 2.000 kilos al mes. Y eso es un registro de una salida de recursos, porque el pan en sí se hizo a través de, como bien dijo don Enrique, de los activos que tenía la empresa. Ahí vamos a ver qué tipo de activos, ¿ya? Y finalmente, el sistema de contable también verifica la retroalimentación que va a tener la empresa en aquellos aspectos que afecten a la entrada y determine la vigencia del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Se preocupa de los clientes, se preocupa de pagarle a los proveedores, se preocupa de declarar los impuestos de IVA todos los meses o la primera semana. Los primeros 12 días del mes siguiente se paga el mes anterior, ¿cierto? Y a final de año tiene que pagar, digamos, el impuesto, el ejercicio anual de renta, porque acuérdense que las empresas tienen que pagar un impuesto a la utilidad, ¿cierto? Ese es un poco el resumen de los componentes de... Vamos a sacar esto. De lo que es los componentes, digamos, del sistema contable y de la empresa desde una perspectiva como sistema. El sistema contable lo que permite registrar todos los movimientos de recursos, como también de información económica y financiera. La información económica es propiamente tal todo lo que tiene un valor propio, digamos, de la empresa, y la información financiera es la información que está relacionada con las fuentes de financiamiento que utiliza la empresa, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más en detalle a continuación, si mal no recuerdo. Ojo, si ustedes tienen dudas, consultas, por favor, me lo van planteando en el chat, ¿ya? Y a mí me aparece inmediatamente acá una señal, un puntito rojo, donde me aparece la consulta o si alguien está haciendo una consulta. Acá es importante el concepto de documentación mercantil o documentación, digamos, de empresa. La documentación mercantil incluye los respaldos, documentos, comprobantes, impresos y virtuales. Acuérdense hoy día que hay facturación electrónica y también hay boletas electrónicas, o más bien que utilizan una maquinita para entregar un comprobante que una boleta. E incluso hoy día le preguntan a uno si que quiere que la boleta la quiere impresa o quiere que se la mande a su correo electrónico. Entonces, en ese sentido también podríamos pedir que nos envíen al correo electrónico, digamos, la boletita, ¿no? Y las boletas también las podemos pasar como gasto, si están obviamente en directa relación con nuestro negocio, ¿ya? Impresos y virtuales que dan respaldo legal a las transacciones comerciales. Cuando hablamos de respaldo legal, quiere decir de que las compras o los gastos que se realizan generalmente tienen que estar asociados al RUT de la persona que los contrató o los compró, ¿no? Es decir, al RUT de la empresa, de nuestras empresas, ¿ok? Porque si no, no lo van a tomar en consideración, ¿ya? Eso se lo planteo directamente. O sea, en ese sentido, bueno, ustedes lo más probable es que tengan más experiencia que yo con respecto a eso, pero lo importante es que efectivamente la idea se trata de hacer uso, digamos, del RUT de nuestras empresas para tal efecto. Y su origen de esta documentación mercantil pueden ser internos o externos, y contablemente se les denomina documentación fuente. ¿Cuándo podría ser documentos de origen interno? Cuando son comprobantes, por ejemplo, uno llega y
viene un colaborador del negocio de nosotros, nos dice, por ejemplo, don Enrique, ¿sabe qué? Tengo que ir a dejar al banco los depósitos, entonces necesito 15 lucas, digamos, eh, porque van a cerrar el banco, entonces para pagar un taxi. Ok, y llega y le pasa los 15.000, le digo, ya, pero fírmame acá. Ya, entonces gasto locomoción, por ejemplo. Y eso es parte de la caja chica. Lo saca de la caja chica. Entonces la caja chica ingresa el documento y ahora, ¿qué le pide uno al joven? Que le dé el comprobante de pago por el servicio de transporte. Y eso es un registro contable del gasto que se hizo para efectos de hacer los trámites en el banco, ¿no? Entonces, generalmente de esa forma se lleva un control, un registro de todos los gastos. En vez de dejarlo así, ya no importa si es tan poca plata. No, no. La idea es poder llevar un registro lo más apegado a lo que realmente se genera en la empresa. Porque en algún minuto tenemos que evaluar si efectivamente 15.000 pesos toda la semana puede ser productivo. En una de esas, con esas cuotas de 15.000 pesos, mejor nos compramos una bicicleta o mejor, no sé, pues, le echamos benzina al auto y porque los días lunes el vehículo está en el, no sé, estoy especulando, pero en el fondo muchas veces nosotros generamos gastos y no analizamos el comportamiento de esa información. Y uno dice, mira, chuta, ¿sabes qué? Oye, a la fecha ya llevo como 1.000.000 en gastos de transporte y no tenemos ni auto. Entonces, chuta dice, oye, ¿no nos convendrá mejor comprarnos un auto, comprarnos una de estas motos eléctricas? Además que son mucho más fácil de estacionar, no tiene que pagar ningún estacionamiento, sino que llega y lo deja amarradito nomás. No sé. Entonces, se fijan que en la medida que nosotros vamos teniendo esa información, nos permite también replantearnos los gastos que estamos incurriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, perdón, se me fue atrás. Hay documentación fuente que son empleados para las compras. Las típicas, facturas de compra, boletas de compra, notas de débito, notas de crédito. Y esas notas de débito, notas de crédito tienen que ver con el cambio en los precios, de repente se generan diferencias o quizás el producto no viene en condiciones y se hace como una devolución. Entonces, eh, ahí en ese sentido, esas devoluciones o esas entregas como reversa se hacen a través de este tipo de documentación mercantil, ¿ya? Las empresas que se dedican a la comercialización de productos, artículos, están acostumbrados a eso, digamos, que tienen que emitir una nota de crédito para hacer la reversa y así que el cliente pueda ir y si se va a llevar otro que está, un producto que está en mejores condiciones, con calidad, ¿no? Eh, Documentos mercantiles empleados para la venta. Lo mismo, facturas de ventas, boletas de ventas, notas de débito, notas de crédito, guías de despacho. ¿Y la guía de despacho por qué? Y eso es para efectos del transporte del producto o de los productos, ¿sí? Eh, eh, Documentación mercantil, empleados en pagos de previsiones y de impuestos, inicio de actividad, ese es un documento que hay que tener a la mano, obviamente puede ser virtual o puede estar impreso, cambios de domicilio, si es que lo hay, término de giro, si es que se produce, formularios de declaración y pago de impuestos mensuales, el IVA, el famoso IVA, formularios de declaración y pago de impuesto anual a la renta, formulario de declaración y cotizaciones previsionales. Las cotizaciones previsionales tienen que ver con, está relacionado con los pagos de sueldos, ¿no? Entonces, esos son documentos mercantiles que están relacionados con las previsiones y los impuestos. Y ahí lo importante es tenerlo claro, ¿no? Que es parte, digamos, del sistema, está dentro de lo que se registra como movimientos en la organización. Y acuérdense que el sistema contable o la contabilidad es una técnica que permite el registro de estos movimientos, ¿sí? Y la documentación de medios de pago, ¿cuáles son? Dinero efectivo, cheques, que hoy día cada vez menos se emiten,
todavía existen todavía, pero cada vez se utilizan menos. Tarjetas de crédito, tarjetas de débito, letras, pagarés. Esas letras y pagarés, sí, todavía se utilizan, sobre todo los bancos, por ejemplo, ¿ya? Y también parece que algunas instituciones de educación. Hay que firmar letras, los colegios, ahí uno se va a matricular, digamos, y firma. Los colegios también a veces te aceptan los cheques, digamos. Entonces, generalmente, en mi caso, por ejemplo, mi señora, o antiguamente, yo firmaba 12 cheques o 10 cheques. Y eso me lo iban cobrando en la fecha que obviamente que me coincidía con el pago, que cuando yo recibo ingresos, ellos me cobraban. Eso es una ventaja, ¿no? Otros documentos, documentación, fuente, son aquellos empleados en las remuneraciones, contratos de trabajo, liquidaciones de remuneración, finiquitos, contratos de honorarios y boletas de honorario. ¿Ya? En una oportunidad aprendí de que, por ejemplo, la gente que se dedica al reciclaje, por ejemplo, los recolectores de cartones, ellos generalmente cuando van a entregar lo que han acopiado, bien digo, lo que han acopiado, eh, eh, ellos no tienen emisión, o sea, generalmente no se formalizan, no tienen ningún documento que le permite ir a comprar formalmente a una empresa. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Las empresas que reciclan, digamos, ese cartón, les dan facturas de terceros. Y es permitido porque está en directa relación con el negocio. Entonces emiten facturas y se la entregan al caballero y ellos tienen un registro de que compraron cartón a una persona que es informal. Y eso está autorizado. Pero, ojo, pero tienen que demostrar que efectivamente hubo un registro de ingresos. Y partiendo de la base que el rubro de la empresa es el reciclaje de cartón o de plástico, de lo que sea. ¿Ya? Eso no lo sabía hasta cuando me asesoré, digamos, por un colega de un centro de desarrollo de negocios también, que nos hizo el comentario. Así es que, si no lo sabían, hoy día lo saben. ¿Ya? Y así se lo pueden transmitir también a otros colegas, emprendedores, empresarios. ¿Vale? Insisto, chiquillos, si van teniendo dudas, consultas, me van avisando. Ya entrando en lo que son los libros contables, aquí lo importante, ojo, es no transformarse en contadores, pero sí tener cierto nivel de conocimiento como dicen por ahí, manejar los mismos códigos o los mismos lenguajes para entender de qué es lo que le están hablando, ¿ya? Los libros contables, por ejemplo, se pueden clasificar, dice, en dos categorías, los que son los principales y los que son auxiliares. Los principales en nuestro país, en nuestra nación, son los siguientes. El libro diario, que es donde el registro, literalmente, el registro contable que se hace en el minuto, digamos. Y por eso se le puso el libro diario, es lo que acontece en el día. Entonces, en el día, por ejemplo, llegó y se vendieron, no sé, más que venta, se estacionaron 50 vehículos. Entonces yo voy a ingresar ingresos por estacionamiento. Día 1 de septiembre del 2021. Y coloco ahí, ingresan 50.000 pesos. ¿Se fijan? Y ingresaron a esa cuenta, una cuenta de activo directamente a la caja chica, no sé, dependiendo cómo lo quiera registrar, ingresan esa plata. Ingresa esa plata por prestación de servicio de arriendo, ¿verdad? Y el libro mayor es el libro que toma todo lo que está en el libro diario y lo transforma en cuentas y hace como el balance de esas cuentas. Es decir, el libro mayor, por ejemplo, de cuentas por cobrar.
Entonces ahí me aparecen todo el resumen de lo que me deben y de lo que han ido pagando. Entonces yo hago un saldo y ahí veo si todavía me deben o ya estamos saldados. Y por eso se le llama libro mayor, porque en el fondo es donde yo tengo representados los saldos, digamos, de esas cuentas, ¿verdad? En el fondo de los movimientos que se van generando en los distintas movimientos, ya sea ingresos o egresos, ¿ya? Y los libros, y después tenemos el libro balance, ¿sí? El libro balance. Y el balance, ¿qué es? Es una descripción de los resúmenes, ¿verdad? Del total de los activos junto con el total de los pasivos. Es decir, ahí es como una fotografía. Yo en algún minuto del tiempo tengo una fotografía del total de los activos y el total de los pasivos, digamos, de mi empresa. Y eso es reflejo de lo que he ido ingresando en estos libros, ya sea el diario y el mayor. ¿Ok? Antiguamente esto era físico propiamente tal, hoy día todavía se mantienen algunos libros, pero también hoy día ya se utiliza lo que es la tecnología de información y de hecho muchos contadores tienen que subir estos libros al sistema para ir cumpliendo, digamos, con la normativa o el sistema contable que ustedes adherieron cuando se generaron su inicio de actividad, ¿ya? Y los auxiliares son los siguientes: el libro de compras, libro de ventas, libro de remuneraciones y libros de cuentas por cobrar. ¿Y por qué se les llama auxiliares? Porque en el fondo auxilian, auxilian a las cuentas del mayor, es decir, a las cuentas ya formales, ¿no? Y básicamente son, si se fijan, son cuentas de resultado, ¿no? Así es que ese es un poco lo que sería desde el punto de vista de los libros y aspectos legales, ¿no? Y aquí un resumen de esto, de este sistema, es que, voy a ir marcando. Ahora, sí, los libros de contabilidad lo que hacen es tomar las transacciones que se generan en la empresa, ya sea como una entrada o como una salida de recursos, ¿no? Y generan también ciertos informes o ciertos formatos o ciertos libros. Entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, había libros, aquí está el libro contabilidad, está el libro principal y los auxiliares. En los principales está el libro El Diario, que es donde anoto todos los días las transacciones con asientos contables, y eso es lo que antiguamente se veía, digamos, como imagen a los contadores, registrando todos esos movimientos. Un diario es como minuto a minuto, digamos. Podría tener muchos registros en el mismo día, y eso se hacía manualmente. Hoy día se utilizan sistemas más bien más automáticos, utilizando planillas Excel, e incluso venden hasta programas de contabilidad que le permiten también ingresar la factura o incluso hasta facturar. Entonces son programas computacionales bien completos, ¿okay? Y que además vienen con capacitaciones para poder administrarlo y poder utilizarlo. E incluso algunos permite que ustedes visualicen en sus celulares el estado, digamos, contable de su negocio, ¿ya? Pero para eso obviamente hay que pedirle a alguien que nos ingrese información para que esa información o esos datos se transformen en información. Entonces, si alguien nos pregunta hoy día, oye, ¿cuánto tenía en caja chica? Yo me voy a mi celular y aprieto ahí, me voy activo. Oye, en caja chica, ¿sabéis que me dicen que, oye, hoy día hay 1.000.000 y tanto? ¿Y por qué si ayer habían 3 millones? ¿Qué pasó? Y yo puedo revisar en qué se ocupó esa plata. Entonces me aparece la fecha, no, está bien. Lo que pasa es que ahí ayer vencía el plazo para pagar el arriendo. Entonces lo pagamos al tiro y lo sacamos de la caja chica. Ah, perfecto. Okay. Entonces, pero me aparece eso. Entonces yo llevo un control, ¿verdad? Porque a veces no siempre me voy a acordar de todas las fechas y las fechas de pago o de cumplimiento, digamos, que tenemos como empresa con nuestros proveedores, ¿verdad? Y con nuestros clientes y con nuestros mandantes desde el punto de vista normativo legal. Bueno, y como le estaba planteando, en los libros auxiliares tenemos el libro diario y el libro mayor. El caso del diario, tenemos el de compras, ventas, remuneraciones, letras por cobrar,
caja chica y otros. Y el de mayor, obviamente también, de clientes, mercaderías, de proveedores, otros. ¿Cuál es la diferencia entre el diario y el mayor? El diario es el día a día y el registro del mayor es la acumulación, es como el saldo. En mercaderías, por ejemplo, yo puedo incorporar tanto ingresos de mercadería como también salidas de mercadería, que se van directamente, por ejemplo, a producción. Entonces, como materia prima, pasa a producción y se transforma en materia prima y después se va a transformar en producto en proceso y después producto terminado. Y ya después de eso, ¡pum!, se va a inventario, stock, y de ahí para venderse, ¿no? Todo esto que yo acabo de decir de manera muy simple y en breve tiempo es lo que se llama el ciclo operativo de un negocio. Entonces, porque en el fondo, ese ciclo de operación que yo acabo de describir, ustedes lo tienen. Cada uno de ustedes lo tiene. Desde el minuto en que ingresa un vehículo, o sea, ¿qué es lo que tengo qué es lo que hago yo en mi negocio? Ah, mira, me ingresa la harina, ¿cuánto me demoro en hacer pan? Chuta, desde el minuto que tengo toda la materia prima en hacerlo, me puedo demorar 2 horas entre amasar. Ahora, eso va a depender también de la cantidad, porque si tú quieres hacer un kilo de pan se hace en menos de 1 hora. De hecho, yo en pandemia hice pan amasado y me demoré 40 minutos, 45 minutos. Sin considerar el reposo que tuve que dejar del pan. Que uno lo tiene que dejar en reposo como 30 minutos para que suba. Y recién ahí puedo meter al horno. Y ahí serán 20 minutos más, 30 minutos, dependiendo de la cocina. Entonces, y ese es como del proceso productivo, ¿ya? Pero el ciclo operativo involucra desde que llegan los insumos, el almacenamiento, de que después pasa el proceso productivo, ¿cierto? Se transforma, eh, está un tiempo en stock, ¿verdad? Y después se vende y de ahí sale. Es decir, todo el proceso, es decir, como la gráfica del sistema abierto, ingresó la harina, se transformó, se inventarió, se estoqueó como pan y a las 8 de la mañana se vendió. ¡Pum! Después a mediodía hay otra salida de pan o en la tarde. Hay negocios de almacenería que sacan hasta 3 jornadas de pan. Entonces la mayoría de la gente está acostumbrada. Temprano en la mañana o a mediodía. Entonces después de ir a buscar a los niños al colegio pasan a comprar pan. Y en la tarde, cuando nos buscan a los niños que salen en la tarde, en la jornada de tarde, pasan a comprar pan. Entonces, como que de alguna manera también los sistemas de servicios, digamos, de productos básicos se va ajustando también al comportamiento de todos nosotros, digamos, ¿no? Entonces están ahí abiertos cuando la gente, ¿no? Y eso ocurre, digamos, en el caso del pan. Se vende pan todos los días, de lunes a domingo. Las veces que cierran, yo diría que son contadas. Hay casos, por ejemplo, aquí almacenes que han cerrado, pero cierran 2 días, 3 días. Ese es como el máximo de vacaciones que se dan, ¿no? Así que, segundo. Entonces, ¿alguna duda, alguna consulta hasta este minuto? ¿No? Vamos avanzando. Entonces, ya, ahora nos vamos a hablar directamente de los estados financieros. Y básicamente, ¿qué es lo que son los estados financieros? Corresponden al conjunto de informes generados por un sistema contable, el que vimos anteriormente, que tiene como finalidad informar y orientar a los dueños sobre el desempeño, la posición financiera, la circulación del efectivo, entre otras cosas. Todos ocurridos en la empresa entre periodos determinados. Generalmente es 1 año, pero también uno puede hacerlo en el día a día. Y eso va a depender mucho del sistema que ustedes manejen o administren. ¿Qué es lo que ocurre generalmente? El sistema contable hoy día tiene nombre y apellido. Se puede llamar don Jorge Vázquez o se puede llamar la señorita Sara Cabrera. Ambos de profesión contador. Y se dedican a trabajar, o sea, se dedican a la contabilidad, digamos, de empresas. Hay algunos que trabajan para grandes empresas y hay otros que le prestan servicio a empresas más pequeñas.
Y en función de eso, y ojo que no tiene que ver con el tamaño, sino con el nivel de facturación. En la medida que una empresa es más compleja desde el punto de vista contable o desde el punto de vista de la cantidad de productos, la cantidad de ventas, la cantidad de costos, ciertamente la contabilidad se torna más compleja. Entonces, por eso las grandes empresas, donde tienen un volumen relativamente grande, por ejemplo, una empresa que se dedica a vender repuestos de vehículos, una comercializadora de repuestos, tiene contadores, lo más probable es que tenga contadores internos, es decir, contratados y que funcionan dentro de la empresa. Y ese contador va a trabajar de la mano con la persona encargada de las compras, con el encargado de los pagos, con todo el aparato que dice relación con la compra de repuestos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son ellos los que y también van a estar en directa relación con el área de comercialización, es decir, con los que venden, ¿cierto? Porque finalmente es a ellos los que le van a decir, oye, ya llegaron, no sé, los capós que me pediste, digamos, del modelo Hyundai H1, qué sé yo. Ah, perfecto, gracias, te pasaste. Se demoraron 6 meses porque no están en plaza, como dicen generalmente en el rubro. Entonces, ¿qué significa que no están en plaza? Que no están en Chile. Entonces los tienen que importar. Se demora 6 meses. Chuta, pero la camioneta se la compraron. Bueno, pero es que así, uno cuando se compra un vehículo no pregunta si tienen o no tienen en stock eh, las partes o las piezas del vehículo. Uno lo compra por otras cosas, digamos, por otras variables. Y después cuando tiene ya problemas con ello, cuando lo chocan, qué sé yo, ahí se empieza a dar cuenta de que el vehículo es muy bonito, pero no tiene stock de piezas, de partes y piezas, digamos, en el mercado nacional o en plaza, como dicen. ¿Ya? Los estados financieros reflejan las consecuencias o los resultados financieros de las decisiones tomadas por los administradores o dueños de la empresa. A ver, los estados financieros no es magia, se realiza o se construyen sobre la base de la información que hemos estado conversando. En la medida que nosotros llevamos un registro fidedigno, es decir, que se apega a la realidad que estamos viviendo, vamos a obtener estados financieros que son reales, ¿no? Ahora, ¿qué era lo que yo les comentaba hace un par de sesiones atrás? Era que en el mercado, por ejemplo, en el sistema financiero formal, bancos, cooperativas, están en perfecto conocimiento de que las empresas de menor tamaño no declaran todos los IVAs de venta, ¿ya? Ahora, no es que lo hagan de malo, sino que en el fondo lo que quieren es no pagar, es pagar tanto IVA, ¿verdad? ¿Se fijan? Entonces, saben, están conscientes de eso. Y yo les decía de que por eso es importante los registros, porque al momento de querer solicitar un préstamo, ¿verdad? Para quizá invertir en activos que nos generen, nos renten o nos generen ingresos o mejores negocios, tenemos que tener esos respaldos para poder demostrar de que efectivamente nuestro negocio sí genera ingresos. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, la idea de los estados financieros responde a los objetivos de por qué es importante los estados financieros. Porque queremos saber en qué estado está nuestro negocio, porque queremos tomar decisiones, ¿verdad?, en base a información fidedigna o realista, porque queremos proyectar. Y para proyectar necesitamos esa información, ¿verdad? Para poder proyectar con una base real, ¿cierto? Y así que el dueño de la empresa o nuestra pareja nos diga, oye, ¿sabéis qué? Estamos bien, súper bien. Así es que échale para adelante, pidamos el préstamo y le damos. Perfecto, hecho. Y esa decisión fue porque teníamos los antecedentes que nos permitían tomar esa decisión. ¿Sí? Vamos a hablar del primer estado financiero, que es el balance general clasificado. Dice, el balance general clasificado, como su nombre lo indica, clasifica cada una de las cuentas contables,
con saldos, primero en función de su naturaleza, es decir, si son activos, pasivos y patrimonio, y segundo, de su funcionalidad, ¿ya? Por ejemplo, los activos, existen activos corrientes o circulantes. Son recursos que posee la empresa que se espera vender, cobrar o utilizar en un plazo no superior a un año. Entonces, cuando hablamos de activos según su naturaleza, estamos hablando de activos, pasivos y patrimonio. Y cuando hablamos de funcionalidad, estamos hablando de lo que acabamos de leer. En el caso de los activos, existen los activos corrientes o circulantes, también existen los activos no corrientes o fijos y otros activos. Vamos a leer inmediatamente lo que es los no corrientes o fijos. Son recursos que posee la empresa que no están destinados a la venta, sino que a apoyar y realizar el giro, es decir, en apoyo a los procesos del negocio. Ejemplo de una pastelería sería una máquina vitrina refrigerada. Ese es un activo fijo que va a permitir mantener las tortas o los productos que nosotros elaboremos durante un tiempo para que la gente los pueda observar y los pueda consultar el precio y comprarlo. Y esa es una inversión de largo plazo, no es de corto plazo, ¿verdad? Porque ese activo fijo, ese activo fijo, tiene un periodo, tiene una característica o tiene características técnicas, ¿verdad? Acuérdense que las cosas se deprecian, pierden su valor en el tiempo, ¿verdad? Por su uso e incluso por la tecnología. En el caso de los computadores, yo diría que son los bienes o activos fijos, digamos, que son que se deprecian con mayor rapidez. ¿Por qué? Es por la tecnología. Entonces, un computador que hoy día, por ejemplo, vale 1.000.000 de pesos, en 3, 4, 5 meses, ya ese mismo computador vale 300.000 pesos. ¿Por qué? Porque inmediatamente apareció una nueva versión. Es como las típicas versiones 3.0. Y lo mismo ocurre con los vehículos. Yo puedo tener una misma marca, un modelo de vehículo, pero si tengo la versión 2025, ciertamente va a ser más caro. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué? Porque obviamente este es full equipo, además tiene todas estas bondades, que además te habla, se estaciona solo. Mercedes-Benz tiene modelos de ese tipo. Además es híbrido, es decir, puede funcionar con gas o con gasolina, o puede ser eléctrico, y ese es más caro, ¿no? Los vehículos como los Tesla, ¿no? BMW sacó un vehículo ya eléctrico, pero es un modelo más chiquito, ¿no? Entonces uno diría, pero si es más chico, más barato. No, o sea, no necesariamente, depende de la tecnología, ¿no? Entonces, y otros activos que son los inmovilizados, los inmateriales, son recursos intangibles, franquicias, marcas. Cuando hablamos de marcas, y esto es un tema. Disculpen que me detenga ahí, pero creo que es bueno, así como don Enrique nos contó su experiencia en el Centro de Desarrollo de Negocios, cuando un capacitador o un asesor le dio la posibilidad de exponer su experiencia casi como una capacitación para el resto de los emprendedores. Esas charlas que yo los veo como más bien motivacional, de orientación, son muy positivas. Y yo en su momento hice exactamente lo mismo cuando trabajaba en un centro de desarrollo de negocio. Y lo hice con un empresario que el tipo se dedicaba a instalaciones de ventanales de aluminio, pero también en paralelo él era experto en registros de marca y patentes industriales. Entonces me empezó a contar y qué sé yo, y yo le dije, oye, ¿te podés comprometer con tus colegas que están siendo atendidos por mí para presentar una charla? Y me dijo, no, ningún problema. Me dijo, de hecho, podemos hacer un diagnóstico de todas las personas que asisten y yo les voy a decir en qué situación están, digamos, lo que están haciendo desde el punto de vista de marca, de imagen y qué sé yo. Perfecto.
Bueno, todos salieron como contentos, pero a su vez también un poco medio así como preocupados, porque en el fondo les dijo, miren, ustedes pueden colocar, pueden inventar, digamos, nombres, marcas, de hecho, íconos, lo que ustedes estimen conveniente. Pero lo importante es que no sean una copia, ¿verdad? O una imitación, o algo que se pueda traducir como una copia o imitación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a ser sancionados en ese sentido. Si es que hay otra persona que sí tiene registrada esa marca, ¿verdad? Entonces, y ahí le empezó a dar ejemplo, no sé, pues imagínense ustedes que Coca-Cola tiene registrado su marca, pero en distintas formas durante todo el mundo, o sea, en todo el mundo. Entonces, y los registros de marca, por ejemplo, el Departamento de Patentes Industriales y Registro de Marca, que depende del Ministerio de, no es de Economía, sino que es de el de las platas se llama el Ministerio de Hacienda, está en contacto con esa misma unidad, pero de otros países del mundo, para atacar. Entonces, cuando uno va a presentar, quiere registrar una marca, el registro no solamente se hace aquí a nivel nacional, sino que a nivel internacional, pero la consulta se hace entre ellos mismos, porque ellos tienen una red de investigación, de análisis, digamos, de la marca y de incluso de las patentes y todo. Entonces hay todo un proceso de levantamiento de información existente entre los departamentos de registro de marca. ¿Ya? Registrar una marca Prox son como 380 lucas, se demora como 3 meses, 4 meses. Y ahí le van a decir inmediatamente si es que su marca es genérica o no es genérica. ¿Qué se entiende por marca genérica? Una marca que la puede tener cualquier persona. A una clienta le pasó. Su empresa se llama, de hecho ustedes la pueden buscar, se llama Todo Huevos. Todo Huevos. Yo cuando la conocí ya había hecho toda una producción o un gasto, digamos, en publicidad, eh, imagen corporativa, eh, branding en las camionetas donde repartían los productos. Y todo huevo, ¿a qué se dedicaba? No vendía huevos del formato que nosotros estamos acostumbrados a comprar, sino que vendía huevos en polvo, vendía mayonesa en polvo, vendía bien digo, sí, mayonesa en polvo, huevo en polvo, huevos líquidos también. Y sus principales clientes, en principio, fueron empresas, por ejemplo, las empresas de sushi, las cadenas de sushi, le compraban mucho. También algunos supermercados. Algunos supermercados, por ejemplo, como líder, dependiendo de la sede, de la sucursal. Pero, por ejemplo, el Jumbo tenía sus cafeterías propias. Entonces ellos, en vez de estar rompiendo huevos, qué sé yo, lo que hacen es comprar el huevo líquido. Llegar y echar. O en polvo, le echan agua, huevo revuelto, listo. Y así se evitan, digamos, toda la masacre de huevos y qué sé yo. Y, y los otros que empezaron el otro segmento que empezó a consumir ese tipo de productos eran los famosos. Los famosos que están en redes sociales. En este caso en particular, la hija del DJ Méndez se contactó con el hijo de mi clienta y le dijo, oye, hagámosle en Roque. ¿Cuál? Dame a probar, mándame unas muestras de todo huevos y yo te la publicito, digamos, te, te comparto, digamos, en las redes sociales. ¿En serio? En serio. Le mandó una caja, le encantaron, vio los videos que tenía también en su Instagram, todo huevo, y cómo se hacían y qué sé yo, y ella empezó a hacer el match, o empezó a publicitarlo en su Instagram con sus demás amigos, que ella tiene no sé cuántos miles de amigos, y bueno, y las ventas o los contactos que se generaron en una semana, todo huevos pasó como de tener de 100 a 1000 y tanto y le empezaron a comprar y empezó a hacer el mismo trabajo con los demás eh, personajes, digamos, de la televisión, cabros que trabajaban en los reality, entonces todo huevo y aparecían haciendo el todo huevo, qué sé yo. ¿Y por qué? Porque en el fondo el todo huevo, ¿qué es lo que están vendiendo? Están vendiendo proteína y la proteína no engorda. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Comían proteína. Los deportistas también consumían proteína. Entonces, se fija, se le abrió otro segmento. Y
Después se le abrió otro segmento, que eran las personas que se dedican a vender completos en carrito, con la mayonesa. Entonces, porque les salía más conveniente comprar este tipo de huevo para poder hacer y la mayonesa queda tan rica como el típico huevo, digamos, que viene con cáscara y todo el tema, ¿no? Así que fue todo un descubrimiento, pero también fue el descubrimiento de que todo huevo es una marca genérica. Es decir, eh, este es el ejemplo que nos planteaba. Estamos en la feria libre y yo llego y coloco toda mi imagen corporativa de todo huevo y todo el folleto, panfleto y qué sé yo, y al frente llega un señor y dice, oye, ¿sabes que está buena la idea? Voy, compro huevo en cualquier parte, me coloco al frente y le coloco todo huevo. La persona que hizo toda la inversión no tiene pito que tocar en contra de esa persona, porque la marca es genérica, la puede ocupar cualquier persona. ¿Se fijan? Entonces, me detuve ahí, me tomé mi tiempo para explicarle, porque también son elementos que son importantes en términos del conocimiento de los insumos que ingresan a nuestra empresa y que van a salir, ¿verdad? Y que nos pueden afectar a nosotros, ¿ok? Si hay alguna duda con respecto hasta ahora, me avisan, me dicen por favor. Sí, que nos anoten en el chat, Rafa. Nos quedan 20 Ah, sí, minutos perfecto. para ver si Sí. ahí, si todo bien, vamos todo claro, alguien quiere participar. Enrique, Francisco, Javier, Juan, Manuela, Orieta. La Orieta, ¿cómo estás? La otra vez se tuvo que ir antes la Orieta. No, que necesita yo una mujer porque el que tiene la casa está manchada. Ahí que nos puedan escribir en el chat, ¿cierto? Ya nos quedan poquitos Me minutitos. interesa, si es ahí, Sí. en Coloqui, si no es en Coloqui, Escríbanos ahí si vamos todo bien, dudas, preguntas, todo claro hasta acá. pero si es eso mental nomás, pues ir a meterte a otro lado. Si no hay alguna duda, consulta, vamos avanzando para poder ya ir cerrando también. Entonces, desde el punto de vista de la gráfica que acabo de cambiar, Javier Maldonado. Hola, todo muy claro. Gracias, Javier. De todas maneras, como ejercicio, porque igual nos queda el viernes y después la próxima semana. Si tiene dudas o le aparecen alguna duda de consulta, trabájenla y después la traen en la próxima sesión y la conversamos. Ya no hay ningún problema. Bueno, el balance general clasificado tiene esta estructura, ¿cierto? Y si se fijan, esta estructura de por sí ya establece una suerte de ecuación de igualdad. ¿Qué nos está diciendo esta estructura? Y que ya se refleja aquí abajo. Dice, los activos son igual a los pasivos más el capital, o el patrimonio, como le quieran llamar. Ahora, dice el capital contable. ¿Cuál será el capital contable? Se los comento. Recuerden que cuando uno forma una empresa, cuando uno crea una empresa, una IRL o persona natural, o una responsabilidad limitada, una sociedad por acción, una de las preguntas que nos hacen en el ejercicio de sacar el inicio de actividades es el capital, cuál va a ser el capital inicial de la empresa. Entonces dicen, no, si nosotros, mira, yo creo que dentro de las cosas que tenemos, esto otro, el auto, esto, mira, yo creo que suma por lo menos unos 15 millones de pesos. Entonces yo les digo, no, chiquillos, no coloquen todo ese capital. Si nadie le está exigiendo que coloque tanto capital, no lo coloque. Coloque un capital que sea prudente. No podía chatear, ahora sí. Ya. ¿Por qué? Porque también resulta que después cuando va a pagar la patente municipal, adivine cómo se calcula la patente municipal. Es el 0,05% del capital declarado ante el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, si usted coloca 25 millones, van a calcular como patente ese 0,05% de los 25 millones. Entonces le va a salir una patente gigante. Entonces, no lo haga. Haga un capital. Acuérdese que es una declaración de capital. Usted declara que va a partir con ese capital. No le están pidiendo que lo ingrese, ¿no?
para que lo entiendan. No es que dicen, ya, perfecto, a ver, pásenme las plata, ¿cuál es el capital que van a aportar? No, es una declaración. En algún minuto usted se va a comprometer o se compromete, lo mismo pasa con la constitución de las sociedades. Uno se compromete, Rafael Contreras, el socio número 1, se compromete a aportar 200.000 pesos. La señorita Orieta, tanto, se compromete a aportar 300.000 pesos. Total de capital, 500.000 pesos. ¿Ah? Y que se comprometen a enterar en un periodo no más allá de 3, 4 años. Es una declaración. No es que tengan que después ir al banco y pagarlo. No, nada. Es un compromiso. Yo estoy asumiendo un compromiso de financiamiento con este emprendimiento. En el fondo le estoy prestando plata a ese root de empresa. Sí, pues yo tengo otro root, yo le estoy prestando plata. ¿Para qué? Y después, con la operación, se supone que yo tendría que recibir a cambio lo que comillas yo pasé como pasivo. Y por eso están los pasivos. ¿Se entiende? Entonces, ese es el capital contable, el que está declarado, el que está registrado como contablemente, digamos, está ingresado como capital. Y después con el tiempo, y donde se ve más claramente, son las empresas grandes, porque hay dos tipos de sociedades, son las sociedades de capital y las sociedades de personas. Las sociedades de capital son las sociedades anónimas, las grandes sociedades, ¿verdad? Las sociedades que pueden transar en la bolsa, es decir, el capital se divide en acciones, y esas acciones las pueden transar en la bolsa de comercio. ¿Qué le permite eso? Captar nuevo capital. Y ahí lo que le interesa a la sociedad no es la persona, me da lo mismo quien sea. Juanito Pérez, Jorge Alessandri, me da exactamente lo mismo. Lo que me interesa es la plata. Ese es el sentido de ese tipo de sociedades. Las sociedades anónimas abiertas y cerradas. Las abiertas transan en la bolsa, las cerradas no transan en la bolsa. Entonces, y ahí el capital, obviamente, puede ir variando en función de la gestión financiera que tenga esa empresa. Por ejemplo, oye, ¿sabéis qué? Estamos con la empresa Codelco. Codelco va a hacer una inversión y quiere abrirse al mercado. Codelco también se abre al mercado y va a emitir 1.000 acciones más a tal precio por un proyecto que se va a llamar La Colchagüina, que está ubicado en Ñuble y no sé qué cosa. Y pretende extraer ahí litio. Y el litio, como bien saben, es uno de los minerales que permite la generación de baterías. Ah, perfecto. Tremendo proyecto. Se emiten y aparecen en el mercado financiero, en la bolsa, y la gente empieza a comprarlo. Y empieza el precio. Taca, 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 taca. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? En el fondo están apostando con un proyecto, ¿verdad? Y están apostando de que ese proyecto sea valorizado por el mercado, por las personas que inviertan. Entonces, ¿sabéis qué me tinca? ¿Sabéis qué? Voy a comprar 600 acciones. Perfecto, cómprate 600 acciones. Y en la medida que se va comprando, el precio se va aumentando. Entonces, y es así como funciona el mercado para efectos de ir invirtiendo, digamos, en los proyectos, ¿no? Obviamente que hay una parte que también las empresas lo financian con deuda, es decir, van con un banco internacional y qué sé yo, le dice, oye, mira, ¿sabes qué? Nosotros estamos haciendo una emisión de acciones para obtener, digamos, el 70% de la inversión total, pero necesitamos asegurar el 30% para partir con los estudios, con el sondeo, con esto y esto. Ah, perfecto, tráeme el estudio. Aquí está el estudio de factibilidad y aquí está el estudio de las aprobaciones, los informes, las certificaciones, los estudios de impacto medioambiental, todo. Y los estudia y dice, ya sabéis qué, te lo puedo financiar. Ya cuenta con el 30%. Entonces, toda esa información la transmite el banco, la transmite la empresa para que los inversionistas se atrevan más, ¿no? Así que esa es un poco la lógica de esta ecuación que aparece aquí. Los activos son iguales que los pasivos. Y si ustedes lo analizan o lo reflexionamos, acuérdense que los activos, ¿qué son? Recursos. Son recursos que tenemos hoy día, ¿verdad? Y esos recursos, ¿verdad? Porque aquí hay un concepto de fuentes y usos. Entonces, ¿yo de dónde saco recursos para financiar mis activos? ¿Del patrimonio
también puede ser deuda, o pueden ser de los mismos activos, ¿verdad? Entonces, ahí, fíjense lo que aparece acá. Yo acá tengo recursos, pero aquí también tengo las fuentes de financiamiento. Que obviamente un pasivo a largo plazo puede ser el préstamo para una inversión con un banco, y los pasivos a corto plazo generalmente son para financiar más bien operación, porque son pasivos de corto plazo, un año, aprox. Francisca, usted me avisa cuando estemos listos con la hora, por favor. Son 5:15, Rafa. Recuerda que a las 6 ¿Ya? terminan. Para que tú Ya, tomes la perfecto. evaluación ahí. Sí, no hay problema. Entonces, vamos. El otro estado financiero se llama estado de resultados. Lo que vimos anteriormente tenía que ver con los recursos y con las fuentes de financiamiento de una empresa, denominado, el estado financiero se llama balance general, ¿verdad? O clasificado. Entonces, y ahí agrupábamos por los activos y por los pasivos. Y ahí teníamos claro que se genera esta igualdad. Los activos tienen que ser iguales a los pasivos. Por otro lado, la empresa también tiene resultados. Puede obtener pérdidas, pero también puede obtener ganancias. Entonces, acá lo importante es que el dueño del negocio necesita obtener información sobre el desempeño de su empresa para saber si, producto de la operación al finalizar un periodo, un año aproximadamente, ha logrado resultados positivos o, por el contrario, ha sufrido pérdidas. El estado de resultado, también conocido como estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente cómo obtuvo el resultado del ejercicio. La información detallada en el estado de resultado entrega a los socios o a los dueños de la empresa información precisa y eficaz. Ojo, paréntesis, recuerdo, en la medida que nosotros registremos la información en términos de que sea fidedigna, vamos a lograr este resultado, de que la información de nuestros estados de resultados sean precisas y eficaces. Y les va a permitir identificar en qué sectores o partidas se debe trabajar para lograr una mayor eficiencia de los recursos. La determinación de resultados se realiza al comparar las ventas de un determinado periodo, rebajando o restando los costos y los gastos. Entonces aquí en la gráfica, ¿qué nos aparece? Aquí, los ingresos. Y aquí, los egresos. Así como en la concreta. Lo que a nivel conceptual vimos en las primeras clases. Y el resultado es pérdida o ganancia. Positivo o negativo. Un poco la idea para que tengan claro. Que una empresa tenga pérdidas no quiere decir que la empresa quebró. ¿Ya? Se los planteo directamente. Ahora, si eso es sostenido durante mucho tiempo, puede llegar a una quiebra. Y porque la quiebra básicamente es no tener capacidad de pago de sus obligaciones. Es decir, hoy día una empresa, los proveedores o los acreedores pueden solicitar la quiebra de una empresa. ¿Ya? Y de hecho hay toda una ley con respecto a la ley de quiebra, hay todos procesos para ayudar a las empresas que están en quiebra, para mediar con sus proveedores o acreedores, y así ayudarlos a salir comillas, de ese estado. ¿Qué quiere decir eso? Que no se vaya aumentando las deudas penales, qué sé yo. Entonces es como que viene el Estado, este ente gubernamental, y dice, stop, es como un 2, 3 momia, entonces dice, stop, aquí hay un señor, y puede ser persona natural también, ¿eh? Se declaran en quiebra. Dice, aquí este señor vino a declararse en quiebra, yo necesito que ustedes paren, le dejen de cobrar y mediemos. A ver, ¿cuánto le debe usted a esta empresa? Tanto, tanto según mis cálculos. Y usted, sí, eso es lo que me debe. Perfecto.
¿Podemos negociar que se lo pague en tales cuotas? ¿Usted puede? Sí, podría, sí, perfecto. Y así negocia con sus proveedores. Obviamente van a haber algunos que no va a poder cumplir. Y ahí, bueno, van a tener que demandarlo, no sé, pero finalmente en esta mediación les permite salir a flote, digamos, con un poco más, con un grado más de tranquilidad, ¿no? Entonces, eh, acá hay una pregunta, parece. Perdona, Orieta, discúlpame. No podía chatear, ahora sí. Había hecho una pregunta con respecto a si los estados financieros también se ven en las fundaciones. Lo que pasa es lo siguiente, eh, es que las fundaciones, corporaciones, no tienen fines de lucro, por lo tanto no están afectadas a impuestos, ¿sí? Al impuesto a la utilidad, por ejemplo, ¿ya? Y dependiendo del rubro, porque hay fundaciones que están relacionadas más bien con la salud o con la educación, tampoco estarían afectados a lo que es IVA. Entonces, en ese sentido, lo que sí tienen es contabilidad. Tienen contabilidad. Es una contabilidad, pero es una contabilidad especial. Es como la contabilidad gubernamental, que es una contabilidad distinta, que tiene distintas aristas desde el punto de vista de los artículos, de los ingresos de los recursos, de cómo se tienen que rendir los recursos, y va a depender un poco de la naturaleza de cada institucionalidad. Disculpa que vamos en responderte, Orieta, ¿ya? Pero sí, pueden tener estados financieros porque, a ver, acuérdate, las organizaciones o las empresas son sistemas abiertos, que para subsistir o para mantenerse en el tiempo tienen que relacionarse con el entorno. Una fundación, si bien no necesariamente vende un producto, puede tener, no sé, por ejemplo, las corporaciones o las fundaciones que son a beneficencia. Por ejemplo, yo conozco una que es por intermedio de una tía, que ella se llama de las personas que se tienen que hacer diálisis. Entonces, ahí, ¿cuáles son los ingresos que tiene esa corporación? Básicamente, son estas colectas. Son las colectas y las donaciones que hacen las empresas o las personas a la corporación, ¿ya? Pero no es que ellos puedan salir a vender productos, ¿no? Pero sí tienen esos ingresos y obviamente tienen que tener un sistema contable que les permita registrar eso. Las donaciones, ya sea por personas naturales, por empresas, porque a las empresas también les interesa registrar ese aporte, porque ahí también, bueno, hoy día la ley de donaciones también está bastante regulada, digamos, pero porque antiguamente se ocupaba básicamente para, bueno, voy a hablar en pasado, pero la historia de las donaciones que comillas, se utilizaba básicamente las empresas porque lo veían como un buen negocio en términos de que te permita rebajar impuestos, ¿ya? De hecho, por eso han aparecido de repente cuestionamientos a la Teletón y qué sé yo, y todo lo que genera, digamos, los grandes aportes de las grandes empresas en Chile. Entonces, 1.000 millones, 3.000 millones, 5.000 millones, etcétera. Entonces, chuta, dicen, finalmente, ¿dónde está el negocio? Claro. Pero está bien, por último, es dinero bien donado, porque es para causas que son importantes para nuestro país, que quizás de otra manera no se podrían obtener, porque uno siempre ha dicho, ¿y por qué no el Estado mejor financia y subsidia todo esto y se acabó? Porque pareciera que no es tan fácil, no es tan fácil hacerlo. Entonces, en fin, pero bueno, esos son otros temas. Pero sí, efectivamente, las fundaciones y las corporaciones pueden tener estados financieros, donde muestran, digamos, los ingresos que generan y obviamente los resultados que ellos se planteen como fundación o corporación. Espero haber respondido tu pregunta, Orieta, y disculpa porque me haya demorado tanto. Sorry. Entonces, perdón, ahí. Y aquí está la estructura del estado de resultados. Entonces, en la primera parte, si se fijan, están los ingresos operacionales, ¿ya?
Y a eso le vamos a restar los costos de venta, es decir, los costos que están directamente en relación a la operación. Y eso nos va a dar un primer resultado que se llama el margen bruto. Luego le vamos a restar los gastos de administración y ventas, que si bien no están en directa relación con la operación, con la producción, sí están relacionados con el funcionamiento de la empresa. Y ahí vamos a tener un resultado que se llama resultados operacionales. Y le tenemos que sumar los ingresos no operacionales, en la medida que existan, obviamente, y le restamos los gastos de ingresos no operacionales. Y vamos a obtener un resultado no operacional. Aquí vamos a obtener este resultado no operacional, también le podemos llamar, si es que tenemos un resultado positivo, le podemos llamar utilidad neta antes de impuestos. Después le rebajamos el impuesto, ¿verdad? El impuesto a la utilidad. Y a partir de eso vamos a obtener un resultado del ejercicio, es decir, si hay pérdida o hay ganancia. Obviamente, si la empresa tiene, antes de impuestos, tiene pérdida, no tiene que pagar impuestos, porque recuerdo que el impuesto a la utilidad es en función de un resultado positivo, no un resultado negativo. ¿Ya? Entonces, esta es una estructura simple, digamos, para poder ver el estado de resultado. Ahora, en la medida que esto nosotros lo detallemos, es decir, que especifiquemos o describamos con mayor precisión cuáles son los conceptos de ingresos operacionales, piensen ustedes que este es como un resumen de todos los ingresos operacionales. Un negocio puede tener distintos productos o distintos servicios. En el caso de don Enrique, tiene, a ver, el estacionamiento en el día, que parte a las 7 de la mañana o 8 de la mañana y termina, me imagino, en el mismo horario de la tarde o a las 6 de la tarde, y ya después de eso deja de prestar ese servicio y empieza a prestar el servicio número 2, que es más bien el estacionamiento para los vehículos que son contratistas, digamos, de las empresas mineras, y lo dejan para guardar los vehículos y en la mañana se los llevan. ¿Ok? Y ellos contratan, ellos ya tienen, comillas, un contrato mensual. Eso me había olvidado decirle, don Enrique, que usted perfectamente podría establecer contratos, contratos de arriendo, condicionarlo con contratos de arriendo. Por último, si bien la sinvergüenzura, digamos, no respeta ningún papel, pero es bueno tenerlo como un respaldo. Solo eso. Y ahí también usted podría especificar que no, la empresa no se hace responsable, digamos, por robo y qué sé yo. Si entrega un proceso, entrega una base mínima de seguridad, considerando alarma, considerando, no sé, perro guardián, quizá, ¿qué más? Alarma, cámara, etcétera, ¿no? Así que eso es como lo que podríamos ver, digamos. Perdón. ¿Quién me habló aquí? ¿Quién me habló? No podía chatear ahora. Contabilidad, sí, ya, eso él quería saber, gracias. Perfecto. Sí, es para saber manejar los egresos. ¿Cómo se hacía? Quería saber. Gracias. Ok. Sí. Entonces aquí hay algunos conceptos relacionados con el estado de resultados, que ya ustedes algunos conocemos. El concepto de ventas netas, que corresponde a la sumatoria de todas las ventas netas del periodo que se ha decidido analizar. Se excluye el IVA, pues este es tratado de manera separada. Los costos corresponden a la suma de todos los costos involucrados en el periodo, los que se pueden subdividir en materia prima, mano de obra y costo de producción. El margen bruto es el resultado que indica el margen de beneficio que son capaces de generar las ventas del periodo. El motivo sirve para hacer el margen del que dispone el empresario para realizar gastos y definir utilidad. Eso con el tiempo ustedes pueden plantear, establecer ciertas políticas que son orientadoras para algún colaborador que pueda trabajar con ustedes. Definir, mira, sabéis que el margen bruto tiene que manejarse en este tramo. Los gastos operacionales corresponden a la suma de todos los gastos involucrados en el periodo, todos aquellos gastos que no están sumados en los costos. Resultado operacional corresponde a la diferencia de las ventas menos los costos y gastos efectuados para la realización de las ventas. Los ingresos no operacionales, ya lo habíamos visto, corresponden a la diferencia de las ventas menos los costos y gastos efectuados para la realización de esas ventas. Acá hay otros conceptos que ya lo habíamos visto anteriormente,
el impuesto a la renta, se sugiere que el empresario haga una reserva de este impuesto que se cancela en el mes de abril del año siguiente, para lo que debiese aplicar una tasa del 25% sobre el resultado operacional. Cuando habla de una reserva, en el fondo es que ahorre dinero, y ese ahorro de dinero se llama PPM, por si acaso, ¿ya? El PPM es un pago provisional mensual. En el fondo es anticiparse al pago del impuesto anual, y así no pagar tanto, ¿verdad? En la medida de que se genere utilidad, ¿ok? Y así no sea tan pesado, digamos, para ustedes. Y el resultado, utilidad neta o pérdida, el monto resultante de esta operación sirve para calcular los beneficios de los que él o los dueños del negocio disponen para su uso o decisiones de inversión. Y aquí lo dejamos para que lo veamos la próxima sesión, que es un ejemplo bastante simple, digamos, para poder ejemplificar los registros. ¿Ok? Bueno, lo dejamos hasta acá hoy día. Agradezco enormemente a don Enrique y a todos ustedes el hecho de estar acá presentes, y nada, pues, y yo agradecido de que ustedes me transmitan su experiencia, enriquecen bastante, digamos, o sea, más que bastante, mucho, y yo diría que debiera ser parte de, comillas, como de la condición de este tipo de talleres, de que ustedes participaran y aportaran en este proceso. Todos sabemos que estos procesos hoy día están adecuados al proceso de pandemia. Y yo diría que tenemos que aprovecharlo y ajustarlo, porque de pronto nos permite muchas cosas. Conocer las realidades de distintas regiones, de distintos rubros, y que podemos transmitir y poder potenciar una red de colaboración que puede ser permanente en el tiempo, y que los une. Aquí hay elementos comunes. Las personas que están en este taller ya han participado en otros talleres. Francisca, dígame, perdón, me arranqué con No, el nada, micro. Rafa, sigue nomás, continúa. No hay problema. No, no, mira, básicamente, y con esto cierro, lo que me interesa es que potenciemos el trabajo, digamos, en conjunto, en colaboración, y nada, pues todavía nos quedan más sesiones, así que nada, pues ahí vamos a ir complementando un poco lo que quería decir. Y tengan muy buena tarde y nos estamos viendo el viernes. Cuídense. Muchas gracias, Rafa. Sí, lo esperamos el viernes a nuestra cuarta sesión, ¿cierto? Así que ahí nos vemos. Que esté súper bien, Rafa. Chao a todos. Gracias. Chao. Mira, acá Nos vemos.